Hola a todos, mi nombre es Nicolás Díaz, soy chef ejecutivo de la US Meat Sudamérica y quiero aprovechar este espacio para darles datos y consejos a la hora de comprar, preparar y degustar tu carne de los Estados Unidos. Acompáñenme en la cocina. El día de hoy les quiero dejar algunas consideraciones muy importantes que seguramente les serán muy útiles el día de mañana. A la hora de elegir un corte de carne es importante tener en claro cuál va a ser nuestro método de cocción, o al revés también, dependiendo lo que tenemos como método de cocción, elegir el corte de carne. No todos los cortes se adecúan necesariamente al método de cocción. Por ejemplo, si tenemos cortes delgados, no es recomendable cocinarlo en lugares cerrados como hornos, ahumadores, etc. Pero sí con cortes que son un poco más grandes. Con cortes más pequeños, sí cocciones más rápidas, que pueden ser en parrilla, que pueden ser en una sartén. Las carnes generalmente se pueden adecuar a cualquier método de cocción, pero va a depender mucho su tamaño. Es un punto a considerar. Tamaño versus método de cocción. Una vez que tengamos nuestro corte de carne descongelado, estará empacado al vacío. Por lo tanto, es muy importante retirarlo y dejarlo oxigenar. ¿Para qué dejamos oxigenar la carne? Bueno, por un lado para que se asienten los líquidos, el músculo respire, y este proceso debería llevarnos aproximadamente unos 10 minutos. En ese momento, la carne es probable que vaya cambiando de color y pase de estar un color morado a un color rojo fresa. Cortar y porcionar las carnes no es tan fácil como uno se imagina. En realidad, la carne nos va a indicar cómo es el sentido del corte. En este caso, en la picaña, vemos que las vetas van de arriba hacia abajo. Por consiguiente, el corte siempre tiene que ser en el sentido contrario. Lo mismo ocurre con otros cortes, como por ejemplo la entraña, donde están muy marcadas sus vetas y nunca debemos cortar en el sentido de las fibras de la carne. Siempre tenemos que tratar de formar una X. Cuando nos toque trabajar una picaña, es muy importante tener algunas consideraciones. La picaña tiene 3 lados. El lado más corto, que es este lado, es importante que lo retiremos. 1 o 2 dedos, retirarlo. ¿Por qué? Porque se junta con un tejido conectivo que hace que la carne esté un poco más gomosa, un poco más dura. Entonces, por lo general la picaña se va cortando en steak, pero cuando llega al último corte puede que a la persona que le toca comer esa sección no tenga la misma experiencia. Por lo tanto, lo vamos a retirar. Luego, del lado de la grasa, vamos a marcar sin penetrar la carne, simplemente la grasa. Marcamos, formamos un acanalado. Esto nos va a servir visualmente, es muy lindo, pero sobre todo para que la carne no se nos arquee. Vamos a sellar primero del lado de la grasa y posteriormente del lado de la carne. En este caso tenemos unas fabulosas costillas San Luis que vamos a comenzar a trabajar. Sobre este lado no vamos a tocar absolutamente nada, pero en el lado opuesto, el lado donde van las costillas, tenemos un corte que está acá, que es la entraña de las costillas San Luis. Es la entraña del cerdo, que podemos retirarla para otra preparación o dejarla y consumirlo junto con las costillas. Lo que sí es importante es retirar la membrana que recubre las costillas. Si no lo hacemos, es muy probable que en cocción la pieza encoja. Cuando tengamos la oportunidad de cocinar con cortes más pequeños, como este ribeye y New York steak o estos lomos de cerdo, la sugerencia es una cocción a fuego fuerte, pero por poco tiempo. En este caso vamos a cocinar en sartén. Agregamos sal solamente en el momento previo a la cocción para que las carnes no se desjuguen y evitamos estar manipulando constantemente las carnes. Simplemente es un trabajo de control donde vamos a monitorear cómo van las carnes
y la menor intervención que tengamos, mejor resultado. Bueno, ya tenemos listas nuestras carnes. En este caso estamos en un término medium rare o jugoso. En cuanto a la carne de res, cada uno podrá utilizarla y consumirla a su gusto. En este caso es un término jugoso, pero luego vamos a ver el caso del cerdo, donde sí recomendamos, y sobre todo en cortes como el lomo, una temperatura interna de 63 grados.